Bueno, vamos a continuar con el segundo bloque de la jornada. Ahora tenemos a la doctora Rosana Santillán. Bueno, ahora vamos a dar inicio al segundo segmento correspondiente a esta jornada, que es de eosinófilos y vía aérea, para el cual tenemos el gusto de presentar a una de nuestras estrellas principales de esta jornada, médico experto en asma, el doctor Cristian Domingo Rivas, que forma parte del Servicio de Neumonología de la Corporación Sanitaria Taulí de Sabadell. Él es profesor de medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona, editor también de la revista de Open Respiratory Medicine Journal, y ha publicado varios trabajos en los últimos años en relación al asma, posturas críticas y análisis de las últimas evidencias, así que tenemos el gusto de tener a alguien con experiencia internacional. Bueno, perdón. Bien. Bueno, ahora ya puedes poner la... Sí, el doctor obviamente nos mandó su charla grabada porque él está con otro curso horario, así que nos mandó su presentación. Vamos a dar lugar a su charla. Muy buenas tardes. En primer lugar, querría agradecer al comité organizador la amabilidad de invitarme a participar en este evento. Siempre muy agradable estar con compañeros y amigos argentinos con los que poder compartir información, puntos de vista, formación en definitiva, sobre el tema que quizá más me ocupa en este momento desde hace ya más de 10 o 15 años, como es el asma grave. El tema que se me ha asignado es el de asma eosinofílica, evaluación y tratamiento. Esta es mi declaración de conflicto de intereses. Este es el índice que vamos a seguir. Vamos a tratar tres aspectos. En primer lugar, la dimensión del problema. En segundo lugar, la fisiopatología. Y en tercer lugar, las opciones terapéuticas. Vamos a empezar hablando de la dimensión del problema. ¿A cuántos pacientes afecta? ¿Cuán relevante es el asma grave eosinofílica? Bueno, querría en primer lugar presentarle el resultado de dos estudios, el estudio Bravo 1 y Bravo 2, que presentamos en el Congreso de la Sociedad Europea de Neumología, la ERS, del año 2020. Para resumir estos dos estudios, en el Bravo 1 encontramos una prevalencia de asma en España del 5,5%. 7,7% de todos los asmáticos tenían asma grave. De estos pacientes con asma grave, el 81,2% tenían asma tipo 2. El 64% eran pacientes con asma no controlada, 31,2% asma corticodependiente y únicamente el 3,8% de estos pacientes estaban o seguían tratamiento con anticuerpos monoclonales, tratamientos biológicos. El estudio Bravo 2 nos mostró que había casi un 60% de pacientes que eran candidatos a 3 biológicos, 7,88% eran candidatos para los dos anti-L5 y anti-IL5R o dupilumab, 2,48% únicamente candidatos para omalizumab y 0,44% solo candidatos para dupilumab. Había, con los criterios que se utilizaron, casi un 30% de los pacientes que no eran candidatos a tratamiento biológico, a pesar de lo cual 12,65% eran corticodependientes. Bueno, dentro de lo que es el asma tipo 2 no controlado, el 65% tenía más de 300 eosinófilos, el 29% un FeNO superior a 50 partes por millón y el 62% tenían unos valores de IgE superior a 100 unidades internacionales por mililitro y tenían además un prick test positivo. Vamos ahora a hablar de la fisiopatología. Ustedes saben muy bien que durante los últimos años se ha impuesto el concepto de fenotipos de asma grave. Y los fenotipos más relevantes son el alérgico, el eosinofílico
asma y obesidad y asma neutrofílico. Los agrupamos, sin embargo, de la siguiente manera: los alérgicos y los eosinofílicos dentro de lo que llamamos el asma T2, y los otros dos grupos pertenecerían al asma no T2. Bueno, vamos a empezar describiendo la fisiología de la cascada alérgica. Ustedes saben muy bien que cuando un alérgeno se pone en contacto con la célula presentadora de antígeno, esta célula presenta el antígeno al linfocito TH0, linfocito naïf, que en función de si hay liberación de interleuquina 4 o interleuquina 12, pues bueno, se va a diferenciar una vía, la vía alérgica, la que tenemos la superior, y la vía no alérgica, la que tenemos dibujada inferiormente. Los componentes fisiopatológicos de la alergia serán los siguientes. En primer lugar, la inmunoglobulina E, un mediador, las células efectoras, mastocitos y basófilos, y también otra célula, el eosinófilo. Y vamos a describir a continuación las funciones que tiene cada una de estas moléculas o células. Bien, cuando se produce el fenómeno de sensibilización, los alérgenos, como hemos dicho, son capturados por la célula presentadora de antígeno, quien a su vez presenta estos antígenos, estos alérgenos, al linfocito TH0. Este se convertirá en linfocito TH2 y empezará a liberar un mediador, una interleuquina 4, que actúa retrógradamente, favoreciendo la diferenciación del linfocito TH0 en TH2, y también anterógradamente, es decir, activando la cascada alérgica. Este linfocito TH2 presentará la información al linfocito B. El linfocito B en este momento pues no expresa inmunoglobulinas E de superficie, se convertirá en célula plasmática, que es la que producirá y liberará anticuerpos al medio, anticuerpos que en este caso son las inmunoglobulinas E. Estas inmunoglobulinas E irán a buscar sus receptores en la superficie de los mastocitos y también de los masófilos, pero sobre todo de los mastocitos. Hasta aquí no ha habido clínica y por tanto hablamos únicamente de sensibilización. Bien, si persiste la presencia de estos alérgenos, vemos como aquí a la izquierda continuará activándose esta vía, pero a la derecha aparece en rojo otra vía. Estos alérgenos irán, algunos de ellos, a ser capturados por estas inmunoglobulinas E que ya están ancladas en los receptores de los mastocitos para capturar estos alérgenos. En ese momento, estas células se activan, se liberan mediadores, sobre todo la histamina, y empezará a haber sintomatología clínica. Esto es lo que llamamos la fase aguda o inmediata de la reacción alérgica. Bueno, esta reacción se produce de esta manera. Tenemos unos receptores para la inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E se ancla gracias al dominio CY3 en estos receptores, y en el momento en el que reaparecen estos alérgenos van a capturarlo. En ese momento, cuando se captura un alérgeno, esto comporta unos cambios en la parte interna del receptor y va a provocar la liberación del contenido de unas vesículas, básicamente de histamina. Y esto es lo que nosotros observamos, lo que nosotros evaluamos cuando realizamos un prick test. Otra manera de mirar la alergia es medir las inmunoglobulinas E específicas y también, para ayudarnos desde el punto de vista terapéutico, las IgEs totales. Bien, esto es lo que ocurre en la fase aguda o inmediata de la reacción alérgica. Si persiste la activación de estas dos vías, llega un momento en que este linfocito TH2 empieza a liberar interleuquina 5. Bueno, esta interleuquina 5 tiene un efecto de maduración del eosinófilo en la médula ósea, pero también de reclutamiento. De manera que aparece ya aquí el eosinófilo en la fase tardía de la reacción alérgica. Y este eosinófilo liberará mediadores que pueden ser tóxicos y contribuirá al desarrollo de la sintomatología clínica. Por tanto, desde el punto de vista esquemático, podríamos decir que lo que ocurre en medio de estas dos líneas punteadas sería el fenómeno de sensibilización. Cuando se activa la parte de la derecha tenemos la reacción aguda de la fase
la fase aguda de la reacción alérgica y a la izquierda la fase tardía de la reacción alérgica. Finalmente, cuando hay gran cantidad de inmunoglobulinas E, estas pueden estimular por sí solas la célula presentadora de antígeno, incluso en ausencia de alérgeno. Esto ocurre en la fase de cronicidad. Bueno, ¿y qué ocurre con los eosinófilos? Bueno, ustedes reconocen aquí sin duda la primera parte de la cascada alérgica que hemos descrito hasta ahora, la célula presentadora de antígeno, el linfocito TH0, el TH2, el linfocito B y la célula plasmática. Bueno, cuando se libera interleuquina 5, hemos dicho que este mediador, esta interleuquina, favorece la maduración de los eosinófilos en el sistema hematopoyético, básicamente en la médula ósea. Bueno, si son células del sistema hematopoyético, ¿dónde irán? Pues irán a la sangre, de manera que estos eosinófilos serán vertidos desde la médula ósea a la sangre. Y ahora tienen que pasar de la sangre al tejido, en este caso la mucosa bronquial. Y fíjense ustedes que tenemos aquí en azul representados unos receptores expresados por las células endoteliales, que son las llamadas VCAM-1, Vascular Cell Adhesion Molecules, moléculas de adhesión vascular, que son las que van a capturar estos eosinófilos y favorecer el tráfico hacia la mucosa bronquial. Bueno, la expresión de estas VCAM-1 se produce gracias a la presencia de interleuquina 4. Estos eosinófilos, por tanto, pasarán a la mucosa bronquial, se activarán, empezarán a producir y a liberar mediadores tóxicos que dañarán el epitelio ciliado. Algunos de estos eosinófilos saldrán a la luz bronquial y se han descrito también otros eosinófilos en el parénquima, se han descrito más recientemente, que son los eosinófilos residentes, que parece ser que ejercen una función de regulación de las células presentadoras de antígeno, aunque esto está todavía por definir. Bueno, a mí me gusta siempre enseñar este pequeño vídeo que representa lo mismo que hemos descrito ahora, pero es para enseñar que las cosas no ocurren con un snapshot, no son diapositivas una tras otra, sino que muchas de ellas van ocurriendo al mismo tiempo. Realmente este tipo de reacciones son reacciones dinámicas y siempre hay que pensar que hay varios procesos que ocurren al mismo tiempo. No son nunca fenómenos aislados. Bueno, hemos descrito hasta ahora lo que llamamos la inmunidad adaptativa. ¿Adaptativa por qué? Porque el individuo se adapta al alérgeno que penetra y es capaz de producir inmunoglobulinas E específicas frente a cada alérgeno, frente a distintos alérgenos. En cambio, ahora vamos a hablar de la inmunidad innata, aquella que responde igual independientemente de cuál sea la noxa. Bueno, como respuesta a la presencia de alérgenos, que en este caso no actuarían por vía alérgica, sino por vía inflamatoria, presencia de virus, presencia de la polución, se produce un daño en este epitelio ciliado bronquial que va a liberar entonces unas alarminas. Se convierte en un epitelio secretor y va a liberar la linfopoietina estromal-tímica, la interleuquina 25 y la interleuquina 33, que van a activar las ILC2, las Innate Lymphoid Cells tipo 2. Esas ILC2, mediante la liberación de interleuquina 4, va a estimular las células B, con lo cual aumentará la producción de inmunoglobulinas E. Va a liberar interleuquina 5, con lo cual va a contribuir a reclutar eosinófilos y mediante la liberación de interleuquina 13 favorecerá la producción. Como consecuencia de este daño del epitelio, este epitelio hemos dicho que va a secretar interleuquina 33 y linfopoietina del estroma tímico, que van a activar las natural killer T-cells, que a su vez van a liberar interleuquina 5, interleuquina 4, interleuquina 13, que van a favorecer la presencia de los eosinófilos y van a aumentar la actividad del linfocito B y por tanto van a incrementar el número de inmunoglobulinas E en el medio. También liberarán interferón gamma que contribuirá a dañar, a mantener, a perpetuar ese daño en el epitelio ciliado. Además, como consecuencia de la presencia de bacterias, se pueden estimular o se estimularán las ILC3 que van a liberar interleuquina 17 y favorecen el infiltrado neutrofílico. Esto parece ser que estaría relacionado con lo que entendemos hoy en día como asma neutrofílico, aunque bueno, hay que poner un poco
en duda también esta afirmación, pero parece ser que esta sería la interpretación que le daríamos en la actualidad. Además, estas natural killer T-cells parece que favorecerían la liberación por parte de las ILC3 de la interleuquina 17. Bueno, si intentamos unir los dos aspectos, los dos brazos de la inmunidad innata y la adaptativa, ven aquí como tenemos, se produce la entrada de alérgenos que van a estimular la cascada alérgica, la célula presentadora de antígeno, linfocito TH0, linfocito TH2, y se va a empezar a producir los mediadores, las interleuquinas 4, 5 y 13. Bueno, como consecuencia de la presencia de interleuquina 4 se va a activar retrógradamente y anterogradamente esta vía y las células B se van a convertir en células plasmáticas, se va a liberar inmunoglobulinas E al medio. Y estas inmunoglobulinas E, algunas de ellas van a unirse a los receptores que tienen en la membrana de superficie los mastocitos. Y estos mastocitos activados van a liberar también interleuquinas, sobre todo la interleuquina 5 y además otros mediadores que pueden dañar el epitelio ciliado. Además, si persiste la entrada de estos alérgenos, algunos irán directamente a ser capturados por estas inmunoglobulinas E que ya están ancladas en sus receptores y otros alérgenos irán directamente a estimular las células B para aumentar la producción de inmunoglobulinas E. Bueno, como consecuencia de la presencia de interleuquina 5, habrá un mayor reclutamiento de eosinófilos y por otro lado existirá también interleuquina 13 que favorecerá la presencia de la hipersecreción bronquial, la presencia de la producción de moco. Como consecuencia del daño que se produce en este epitelio se convierte en secretor, como hemos dicho, libera alarminas y estas alarminas activan las natural killer T-cells y las ILC2. Bueno, estos dos tipos de células lo que van a hacer es aumentar la producción en el medio de las IL4, las IL5 y las IL13. Y fíjense ustedes que esta linfopoietina, el estromatímico, aparte de activar las células innatas, también tiene un efecto regulador sobre la célula dendrítica. Y así es como se conforma todo lo que nosotros entendemos como asma TH2, la parte de la izquierda, la que incluye la inmunidad adaptativa, y cuando ya incluimos la inmunidad innata, como incluye las células ILC2, juntamos las células ILC2, las TH2, hablamos de asma T2. Tenemos señalados aquí las células efectoras, como son las natural killer T-cells, los eosinófilos, mastocitos y basófilos. Bueno, vamos ahora a hablar, en función de lo que hemos dicho, de las opciones terapéuticas. En primer lugar, hablaremos de omalizumab en los pacientes alérgicos con gran cantidad de eosinófilos. Hablaremos del estudio extra de Nick Hanania. Es un estudio en el cual se demostró que aquellos pacientes alérgicos que tenían mayor expresión de biomarcadores son los que respondían mejor al tratamiento con omalizumab y aquellos que tenían más de 260 eosinófilos respondían mejor. Luego se publicó el estudio Stellar que demostró una excelente respuesta. Fíjense ustedes, la población de pacientes respondedores oscilaba entre el 55 y el 65% y realmente no se veía afectado por el número de eosinófilos que tenían estos pacientes en sangre periférica. Y finalmente los estudios de Tom Casale, en el cual los pacientes que tenían mayor número de eosinófilos eran aquellos que tenían una mayor reducción de las exacerbaciones. Esto se ve representado también claramente aquí, más de 200, más de 300, más de 400 y este grupo era el que tenía una mayor reducción de exacerbaciones. Y a la derecha tenemos un dibujo de un modelo matemático a partir de estos estudios en los cuales se ve en rojo que aquellos pacientes que reciben tratamiento son los que tienen menos exacerbaciones cuanto mayor es el número de eosinófilos. En azul tendríamos representado lo que son los pacientes que reciben placebo.
Y bueno, ¿y esto por qué es? Bueno, uno debe plantearse quién libera la interleuquina 5, que es la que favorece la presencia de eosinófilos. Pues bueno, ya hemos visto que los linfocitos T2 liberan interleuquina 5, los eosinófilos activados liberan interleuquina 5 y también los mastocitos activados, que son las células que mayor cantidad de interleuquina 5 liberan al medio. En este estudio, cuyo primer autor es Ian Pavor, es el estudio DREAM, se observó ya que los pacientes que recibían tratamiento con distintas dosis de mepolizumab mostraban una disminución casi inmediata del número de eosinófilos, tanto en sangre periférica a la izquierda como en esputo inducido. El bloqueo de la interleuquina 5 disminuye, por tanto, el número de eosinófilos. Y aquí tenemos representada una figura muy similar en la cual los pacientes que recibían una antiinterleuquina 5 mostraban un descenso progresivo de las exacerbaciones y cuanto mayor era el número de eosinófilos, mejor era la respuesta. Bueno, ¿qué ocurre cuando nosotros administramos omalizumab? Bien, aquí tenemos representado cuando no hay omalizumab, tenemos IgEs libres. Cuando nosotros administramos omalizumab, se bloquean estas IgEs libres y ya no pueden unirse a sus receptores. Por tanto, no se activa la cascada alérgica. Bueno, cuando nosotros actuamos directamente sobre la interleuquina 5, tenemos mepo y reslizumab, que son fármacos directamente anti-interleuquina 5, y para actuar directamente sobre el eosinófilo tenemos un efecto tóxico directo sobre el eosinófilo, tenemos el benralizumab. Y finalmente aquí tenemos representado, como hemos dicho antes, el omalizumab, que bloquea las IgEs libres y por tanto inactiva la cascada alérgica. Bueno, cuando nosotros damos dupilumab, bloqueamos la interleuquina 4 y la 13, que aquí pues no está representada, y dupilumab bloquea retrógradamente y anterógradamente esta cascada. Bueno, el bloqueo de la interleuquina 4 ejerce varios efectos sobre los eosinófilos. En primer lugar, disminuye la liberación de interleuquina 5, disminuye el efecto de las ILC2 y disminuye la liberación también de eotaxina 3. Y recuerdan ustedes esta imagen en la cual se producía la expresión de estas BCAM-1 por parte del endotelio vascular como consecuencia del efecto de la estimulación de la interleuquina 4. Bueno, reconocen ustedes esta imagen, así es como se produce en la producción y el paso a la sangre y después al tejido de los eosinófilos, y esto ocurre como consecuencia de la presencia de interleuquina 4. Si nosotros bloqueamos esta interleuquina 4, no va a haber expresión de estas BCAM-1 y por tanto, ¿qué va a ocurrir? Pues los eosinófilos se van a quedar en el torrente vascular. Si nosotros tenemos presencia de interleuquina 5, esta interleuquina 5 va a favorecer el paso del eosinófilo desde el torrente vascular hasta la mucosa bronquial. Y en algunos casos también saldrán a la luz bronquial. Si nosotros disminuimos la concentración de interleuquina 5 como consecuencia del efecto del bloqueo de la interleuquina 4, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues estos eosinófilos van a quedarse en el torrente vascular y no van a salir a la mucosa bronquial. Por tanto, el efecto que ejerce dupilumab es el siguiente. Ustedes reconocen esta imagen porque la hemos descrito previamente. Tenemos aquí a la izquierda la inmunidad adaptativa, la cascada alérgica. Tenemos la producción de interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 13 y los eosinófilos. Y a la derecha la inmunidad adaptativa. Y realmente cuando nosotros administramos un fármaco bloqueante de la interleuquina 4 y la interleuquina 13, lo que hacemos es bloquear estas interleuquinas procedentes de ambos lados de la inmunidad. Bien, ¿qué es lo que hace tezepelumab? Tezepelumab es posiblemente el próximo anticuerpo que va a aparecer, que se va a comercializar. Lo que hace es bloquear la linfopoyetina del estroma tímico y por tanto tiene un efecto modulador, regulador sobre todo el asma T2. Bueno, vamos a ver ahora cómo utilizamos las posibilidades terapéuticas, qué criterios podemos seguir para prescribir un biológico. Tenemos representado aquí el asma grave no controlada, a la izquierda en rojo el asma T2 y a la derecha el asma no T2. El asma T2 lo dividimos en el fenotipo alérgico y el fenotipo no alérgico.
eosinofílico. Vamos a centrarnos de momento en el fenotipo alérgico. Si el paciente tiene menos de 150 eosinófilos y no está recibiendo corticoides, el único candidato aquí sería omalizumab. Si está recibiendo corticoides orales, entonces aparte de omalizumab podríamos utilizar o prescribir el dupilumab. Si tiene entre 150 y 299 células, entonces ya podríamos utilizar el OMA o el dupi, porque el dupi ha demostrado ser útil a partir de 150 eosinófilos. Si el paciente tiene más de 300 eosinófilos, podemos utilizar indistintamente OMA y dupi, y si no se controla con uno, podemos cambiar. Sin embargo, si no se controla con ninguno de los dos, teniendo en cuenta que tiene más de 300 eosinófilos, entonces podemos utilizar un anti-IL-5. En el lado derecho tenemos representado el fenotipo no alérgico. Son los eosinofílicos que por definición tienen más de 150 eosinófilos, entre 150 y 299, únicamente dupi y mepo han demostrado ser útiles, y más de 300 eosinófilos tenemos dupi y los anti-IL-5. Bueno, en algunos pacientes en los cuales fracasan estos anticuerpos monoclonales, pero que tienen IgEs muy elevadas como uso compasivo, se ha visto en algún artículo que omalizumab puede ser útil aunque los pacientes no sean propiamente alérgicos. En cuanto al asma no T2, este es un fenotipo distinto. Realmente aquí los corticoides, no disponemos de anticuerpos monoclonales, los corticoides no son tan efectivos y nos tenemos que refugiar en los macrólidos, la acitromicina, que muchas veces nos resuelve problemas, la termoplastia, que realmente es útil o está indicada en poquísimos casos, y los corticoides orales, que como digo, muchas veces pues no son efectivos. Muchas gracias por su atención. Bueno, agradecemos al doctor Domingo, estando a la distancia y en otro horario, muy didáctica y muy útil su charla.